Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. En mis manos tengo los nuevos, de Pedro Mayral. Nos habla de una etapa vital complicada, como es el paso de la adolescencia a la juventud, el de Tiago, Pilar, o Pil como la llaman, y su amigo Bruno. Sienten el desamparo de no saber qué quieren hacer con su vida, de construir su identidad, se sienten muy solos a veces y el mundo es demasiado grande. De todo ello hablamos con Pedro en los próximos minutos, también de la banda sonora de sus vidas. Lo hacemos como siempre utilizando la música en directo de Ivonne Belandia y el contexto cultural de Charly Mito. Café Valparaíso con Miriam Duque. Pedro Mayral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Estamos aquí en Café Valparaíso charlando de libros, aunque en realidad vamos a pasar un rato por un verano austral, ¿no? Que es un clima distinto. No sé qué veríamos a nuestro alrededor si estuviésemos donde están Tiago, Pil y Bruno ahora mismo. ¿Qué panorama tendríamos? Sí, son tres escenografías muy distintas las de ellos tres, porque Tiago está en un verano, en un balneario con mucho calor, que es más un viento caliente que una tierra, porque sopla un viento caliente del lado de la tierra. Bruno está en el frío de Wisconsin, allá lejos, con 1,5 metros de nieve, solo en un campus universitario y al lado de un lago congelado. Y Pilar está siendo expulsada de piso en piso de lo de su abuela a pisos cada vez más pequeños, con estudiantes, con amigas, la van echando, termina durmiendo en un trastero. Acá le dicen trastero, ¿no? A las bauleras, le decimos en Argentina, en un sótano. Así que sí, son como 3 escenografías. Y sí, la primera es esa que decís, con calor, en una península, en un balneario así unplugged, donde la clase media alta va a jugar a la cabaña. Claro, hablas de la Lobería, que es ese lugar que estaría, para quien no lo haya visto, si lo quiere imaginar, a medio camino entre una especie de resort de cabañas y un lugar tirando a como una hippie, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en el fondo, hippie chic, en el fondo hay un poco de snobismo, ¿no? Sí. En esta opción que toman, en este caso Tiago, porque le lleva ahí su padre, ¿no? Tiago ha perdido a su madre, tiene que pasar este verano con su padre, que ya se fue de su vida porque tenía otra mujer más joven, un hermano pequeño con el que se lleva bien, pero que le hace recomponer un poco su identidad, y está ahí en esta Lobería, que es un lugar, bueno, pues donde no hay contaminación acústica, no hay ruido, apenas hay, bueno, el teléfono lo que te dure porque no hay donde cargarlo, y ahí viven un poco con cierto esnobismo esa vuelta a lo hippie, ¿no? Hippie chic, ¿qué dices tú, ¿no? El otro día surgió en una charla acá en España la expresión hipijo. Hipijo. Que me gustó mucho. Sí, hay algo un poco snob de jugar a la precariedad, ¿no? Y a Tiago lo enoja eso, desenmascara un poco esa especie de hipocresía que él ve, ¿no? En ese esnobismo. Y es un balneario que inventé en realidad. La palabra lobería no se refiere al lobo, lobo descendiente del perro, de donde desciende el perro, sino del lobo marino. Los lobos marinos se les llama, es como una especie de foca. Sí. Y en toda la costa de la Atlántica Argentina y de Uruguay también, hay penínsulas donde viven lobos marinos, y muchas veces eran factorías donde los faenaban, usaban los cueros, la grasa, a principios del siglo XX, ¿no? Hasta, te diría, pasada mitad del siglo XX. Entonces eran lugares que muchas veces esas cabañas, esas casas de los faenadores de los lobos marinos quedaron después como unos especies de balnearios, ¿no? Hay un lugar específico que se llama Cabo Polonio en Uruguay, y yo copié un poco ese formato, inventé que se llama La Lobería al sur de la provincia de Buenos Aires en mi novela, pero como es un lugar asfixiante, católico y con una cantidad de particularidades distintas a Cabo Polonio,
lo inventé y le puse otro nombre. Sí, para evitar problemas, ¿no? Me imagino que en un sitio como este habrá o podría haber mucho escritor, ¿no? Quizá algún periodista también, ¿no? Ahí tratando de vivir un poco con la tierra, buscando lo auténtico, ¿no? Sí, no, está bien además en estos tiempos tan conectados, hiperconectados, ir a hacer una especie de desintoxicación ahí a esos lugares. No viene mal, sobre todo por si querés volver a valorizar el hecho de que haces así en la pared y se prende la luz, haces así y se abre y sale agua en tu casa, ¿no? Creo que si has vivido una vida, digamos, que siempre estuvo dentro de esos parámetros burgueses y privilegiados, de ir a la esquina e ir al supermercado y comprar comida, etcétera, una experiencia un poco así no te viene mal. Ahí nos encontramos a Tiago, que como decíamos ha perdido a su madre, está buscando un poco su lugar en el mundo. También está Pilar, Pil, que la llama él, que viven, bueno, pues muy piel con piel toda esta situación. Bruno estará en otro lugar, pero bueno, también forma parte de su vida, aunque a veces sea desde la distancia. Ellos se tratan de pasar a la juventud en una época que tú dibujas con un punto de desamparo, ¿no? Porque en realidad esa adolescencia, dejas de ser niño, no sabes quién eres, ni qué quieres ser en el futuro, ni si alguien te ve, ¿no? En el fondo hablas de la construcción de la identidad y aquí hay muchas tensiones en este desamparo, que cuando eres huérfano, que también le pasa un poco a Pil, se sufre mucho más, ¿no? No se encuentra a pie en el lugar en el mundo. Sí, está bien eso. Yo creo que ahí la palabra huérfano es bastante clave, ¿no? Por un lado está la orfandad real de que a Tiago se le acaba de morir la madre, a Pilar se le murió el padre cuando ella era pequeña, pero después hay una segunda orfandad que es el hecho de unos padres medio abandónicos y por otro lado la orfandad de salir por primera vez del ambiente familiar a esa edad, 19 años por ahí, y lanzarte al mundo, en un mundo que puede ser bastante inesperado, ¿no? Empezás a juntarte con gente muy distinta, a quedarte a dormir en lugares extraños, dormís con otra gente. Hay una orfandad, hay una intemperie y una soledad muy grande en esa etapa de la vida que se te enloquece la brújula y no sabes para dónde vas a salir disparado, ¿no? Sí, hay mucho fuego en esa etapa que a veces es un fuego interior y en otros casos pues prende mecha porque aquí también hay un fuego real, ¿no? Porque ahí como en Los Nuevos nos encontramos al menos a Tiago o sobre todo a Tiago en dos momentos vitales, en uno que sabemos en que algo grave ha pasado y estamos un poco en terapia y en ese otro momento de la lobería donde el fuego está a punto de surgir a todos los niveles posibles, ¿no? Sí, está bien eso, está a punto de surgir. Yo mientras escribía la novela tenía un mechero, acá le dicen acá le dicen mechero, ¿no? Sí, al encendedor, sí. Tenía un mechero en el bolsillo durante toda la escritura de la novela y necesité tenerlo. Cuando por ahí alguien me pedía fuego y me robaba el mechero, yo tenía que conseguirme uno y tenerlo. Y durante toda la escritura de la novela necesité tener un mechero en el bolsillo. ¿Y esto por qué? No sé, era como el fuego de mi libro. Yo necesitaba tener fuego. O sea, tener la posibilidad a mano de prender cualquier cosa y liarla un poco. No sé bien qué fue. Y para la parte de Bruno necesité tener un quarter, una moneda norteamericana, que Bruno mira una moneda en esa parte. Y la parte de Pilar, la llave de un auto, que a Pilar la abuela le enseña a manejar. Como a ella no le renuevan la licencia de conducir porque está muy viejita, a la abuela, la hace manejar a Pilar. La fuerza, la llave del coche, ¿no? Sí. Entonces yo tenía que tener ahí las llaves del coche. Entonces fue como un fetiche extraño y los personajes quedaron reducidos en alguna manera en esos tres elementos: el mechero, la moneda y la llave del auto. Esto en los últimos tiempos, porque claro, lleva un tiempo construyéndose esta novela, ¿no? Te ha costado unos 10 años más o menos, no sé desde cuándo has empezado a construirlos. ¿Si empezaron de chavales o ya empezaron a crecer en tu cabeza ya como adolescentes en búsqueda de una identidad? Sí, fue en el verano del 23, ¿no? Que en Argentina, en el hemisferio sur, sucede en enero eso, ¿no? Que ustedes están acá con frío en esa época. Pero fue justo después del Mundial, de la final de Qatar, un verano en el que estaban todos los niños de los balnearios argentinos y uruguayos con la camiseta de Messi. Entonces eran como, yo lo llamé el verano de los mini Messi,
porque realmente eran como pulguitas celestes y blancos por todos lados. Todos eran Messi, 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 Messi. Era como que se habían reproducido los Messis. Entonces, había mini Messi por todos lados. Parecían medio intercambiables incluso. Como, trae unos mini Messi, me falta un mini Messi. Total, ¿no? Sí. Y entonces, fue específicamente ese verano cuando surgió la idea de la novela. Yo estaba en la playa y debo haber estado medio revirado, medio loquito, medio parecido a Tiago por alguna razón. Más Tiago que Bruno, ¿no? Sí, algo me pasó. No sé, son cosas. ¿Viste ese momento de gladiador, cuando estira las manos y toca las espigas? Sí. Tiene como una inmersión en el recuerdo. Algo así me pasó en la playa con el recuerdo de mi madre, como algo en la naturaleza, en la brisa, ¿viste? Como si hubiera una presencia. Y eso se lo has prestado a Tiago en la novela. Sí, o él me lo robó a mí, quizá, no sé. Es verdad que en esta búsqueda de la identidad nos construimos a veces por oposición, normalmente en la vida, ¿no? Al principio no quieres parecerte a tu padre o no quieres parecerte a tu madre, aunque poco a poco te vas viendo. Y esto se nota mucho en algunos momentos. Y hay una expresión muy bonita que le dicen a Tiago, que se parece mucho a su madre, dicen, se te transparenta la mama. Sí. Y eso a él le hace sufrir, le hace cambiar la postura, busca parecer más masculino, reírse distinto, le horroriza verse en su madre, pero que se te transparente tu madre o tu padre me parece una expresión muy hermosa para mostrar lo que en el fondo somos, ¿no? Llega un momento en que miras al espejo y ahí está tu madre, ¿no? Sí, totalmente. Yo ahora me miro al espejo y voy viendo que se me transparenta mi papá a medida que pasan los años, ¿no? Sí, a Tiago le duele mucho cuando escucha que alguien dice, ¿no? Se le transparenta la mamá. Porque claro, como todo varón quiere ser masculino, etcétera, ¿no? Y él se ve afeminado, ¿no? Y después lentamente va aceptando eso, esa suavidad, digamos, ese no encajar en esta heterosexualidad tan binaria, ¿no? Y va descubriendo una sexualidad más fluida, una sexualidad que tiene más que ver con un deseo por una persona, no tanto por un género en sí, ¿no? Entonces, eso me resultó una zona a explorar en el personaje de Tiago, ¿no? Una vulnerabilidad y también una fuerza. Creo que los tres personajes tienen una fuerza. Son vulnerables y yo los castigo bastante, los maltrato, pero yo les puse adversidades y ellos se abren paso. Esquivando mandatos familiares, esquivando la maldad del autor que como un dios cruel ¿Viste en el Truman Show, en el show de Truman, cuando el personaje le pone más tormenta, más, ¿no? Y ahí está Pedro, ¿no? Castiga. Poniéndoles un poquito de castigo a estos tres pobres, sobre todo algunos, porque yo creo que Pil es más dura o tiene una capa más dura y yo creo que se ha acostumbrado a la vida y ha sufrido menos contigo que Tiago, por ejemplo, pero bueno, lo iremos viendo. La hago sufrir a Pilar, sí, y tiene fuerza. Me gusta mucho el personaje de Pilar. Mide 1,55, es pequeñita y tiene una fuerza tremenda. Es verdad que vas haciendo descripciones interesantes de cómo son ellos, nos los vamos imaginando. Tú eres argentino, Pedro, eso se va notando poco a poco en las expresiones, aunque habrá gente que diga ahora, pero no es uruguayo, después de La Uruguaya, que fue una obra muy famosa. Eres argentino, se nota mucho, en algunos momentos obligas a leer poniendo cierta entonación. Porque, claro, en estas situaciones hay como cierto... Los que somos propensos a buscar las tildes sin darnos cuenta, vemos mucho asesinato de tilde y de esdrújula, en este caso, ¿no? Hay párrafos como en la página 22 que dices, ¿cómo se llama? Me pregunta Vini, que es su hermano pequeño. Y le dice, no sé. Pregúntale vos. Claro, yo digo, aquí falta la tilde. Claro, tienes que empezar a leerlo todo como pregúntale. Y va muriendo toda esdrújula a lo largo del libro. Pregúntale vos. Sí, no es pregúntale, claro. Sí, eso fue muy interesante en la discusión con los correctores, ¿no? Que en la Argentina por ahí ya te conocen más eso, pero la corrección de destino hecha desde España planteaba reponer esos acentos, ¿no? Entonces es ahí donde tenés que defender cuál es tu lengua viva o tu lengua madre, para decirlo así con más raíz todavía. ¿Cuál es tu lengua madre? ¿No? Entonces eso es una decisión que tenés que tomar como autor. Porque hay autores que deciden neutralizar su castellano
ser entendidos en más lugares, ¿no? Pero yo creo que es un error eso. Creo que la fuerza de tu palabra, de tu escritura, está en ese corazón de tu lengua viva, la lengua que hablaste de chico, la lengua que usaste para hacer reír, para hacer enojar, para insultar, para seducir, para todo. Esa es tu fuerza. Y entonces en la editorial lo entendieron bien eso, no hubo discusión. Yo les dije, esa es mi fuerza. Puede sonar como un error en España, pero está bien. Está no bien. te obliga, ya vas canturreando, ¿no? Ya te vas metiendo un poco en la entonación y yo creo que ya los personajes van cantando. Hay muchas expresiones también que son muy distintas. De hecho, la primera frase del libro que dice acá hace un calor que se caen los pajaritos. Claro, aquí utilizamos un concepto mucho menos hermoso que es el de hace tanto calor que se caen las moscas. Claro, no es comparable. Como concepto es mucho más poético el del pajarito. Quizá hace y el calor, más ¿no? calor todavía en Argentina. Todavía, ser. ¿no? Sí, igual acá en España lo están igualando de a poco. Sí, pero bueno, como poesía no tenemos nada que hacer. Sí. Hay muchas expresiones, volveremos luego con Ivonne Belandia a algunas de ellas. Hace unas semanas charlábamos con Mariana Enríquez de su trabajo y le preguntábamos, aprovechando que hablábamos de cómo desaparecer completamente, de muchos nombres como morocha, que claro, se ha puesto de moda con tanta canción, ese estribillo que también se nos ha metido en la cabeza, que alguien saque a bailar a la morocha. ¿Acá suena eso también? Sí, ha sonado durante muchos meses, entonces claro, nos queda un poco esa sensación de qué es exactamente, y aquí sale también, ¿no? Aquí tenemos un morocho que yo creo que se vende como algo bastante atractivo, ¿no? Digamos que la definición de morocho o morocha implica cierta atracción sexual en su entorno, ¿no? Sí, puede ser que tiene una pulsión como de guapa o de guapo. Sí, la morocha, acá ¿cómo se le dice? Trigueña, como... depende si es morena o moreno, si es mulata, mulato. Sí, no, pero morocho no necesariamente tiene que ver con quizá algunas gotitas afro, sino con el color más oscuro del pelo, un poco también más oscuro color de piel, puede ser. Sí, es todas las gamas en Argentina y después en el resto de Latinoamérica están todas las gamas desde el blanco al negro, todo el café con leche del medio, ¿no? Entonces, sí, morocha es la que no es rubia y la que no es castaña. Pero sí, tenés razón que tiene una connotación especial, como la morocha, como si tuviera una pizca, una pimienta especial, ¿no? Hay un tango muy antiguo también que se llama la morocha. O sea que no es una cosa nueva, es algo como que viene de larga data en el imaginario popular argentino. Vamos a hablar, no sé si de tangos, pero sí vamos a hablar de música, pero yo creo que es el momento de que se sumen a esta charla Ivonne Belandia, que ya sabéis, el de las ocurrencias y la música en directo, y también Charly Mito, que es el del contexto cultural. Se ha leído el libro, lo ha llenado de dibujitos. Motherfucking Charly Mito. Ivonne Belandia, ¿cómo estás? Aquí estamos, y Charly Mito, ¿qué tal? Muy bien. Entre los tres no hacemos un morocho. Aquí no. Mira que es una cosa que nos rechifla, lo está descubriendo Pedro Mairal hoy con nosotros. La descripción de Mariana Enríquez era la Cazu. La artista de trap, la Cazu, dicen, tú piensas en la Cazu, esa es una morocha. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Que es exactamente, sí. Que tiene esa cosa power. Entonces coincide también con el apartado sexual que comentaba, una persona así atractiva. Sí, que cumple, digamos que es alguien que llena el escenario de tu vida solo no con que se te cruce, en tu plenitud, no alcanzas la morocha. Por eso digo, es un concepto que es bien, ¿no? Ojalá nos dijeran ahí va esa morocha cuando pasamos cualquiera de los tres, que sería una fantasía. Oye, no teníamos tanto Radiohead o tanta coincidencia en mucho tiempo, ¿no? En este caso, cómo desaparecer completamente nos remitía a un título. Aquí encontramos, no en el título, pero sí hay mucha música, porque los construyes a todos con banda sonora a lo largo de esta historia. Escuchan mucha música, nos hablan mucho de discos, en algunos casos porque viajan, ¿no? Por ejemplo, viaja Tiago con su padre en el coche cuando van a la lobería, va sonando Creepy, cosas como muy tristongas, ¿no? Que... Sí, Tiago dice, pobre, mi papá no tiene la culpa, creció en los 90. creció en los 90. Sí, tú le haces escuchar, el padre pone Creep y Tiago dice ese momento al minuto de Creep, cuando hay un ruido horrible. Exacto, sí.
y como que se cae un parlante, es un sonido, y Tiago dice, es el momento en que se rompió la música. Viste que los adolescentes pueden ser más reaccionarios que los adultos a veces. Qué fantasía, supongo que es el altavoz, ¿no? Lo que se cae, ¿no? El momento este, ¿no? Como, por eso el parlante. Sí, algo que se ponen ahí como a hacer ruidos particularmente antes de romper. Eso es lo que hacen en esa parte de la novela, ¿no? Que se ponen canciones, se mandan mensajes subliminales. Tiago le hace escuchar al padre Chico Buarque. Sí, yo me estaba apuntando Chico Buarque, Alfredo Zitarrosa, estaba haciendo arqueología musical, como hacía, ¿no? Como dice Tiago, ¿no? Porque Chico Buarque era lo que escuchaba su mamá, entonces lo hace llorar al padre poniéndole la música de su madre que ha muerto. Le está diciendo, todavía me duele eso, ¿no? Y por otro lado, Bruno escucha la playlist que le manda su padre, y cree descifrar en las letras de las canciones algo que su papá le está diciendo a través de esas canciones, como por debajo de la mesa, ¿no? Como somos, que necesitamos señales donde no las hay a veces. Sí, o necesitamos mandar señales cuando no podemos, ¿no? Sobre todo esa relación padres-hijos, que siempre falla la comunicación, ¿no? Entonces Bruno cree leer algo en esos mensajes. Entonces todas las canciones en la novela funcionan así, como mensajes por debajo de la mesa. Tenemos música, es como si nos hubieran puesto también una selección de Crae, por ejemplo, ¿no? Porque no sé si vosotros en los viajes me imagino que escucharíais de todo, porque antiguamente había un par de casetes. María Dolores Pradera se escuchaba en mi coche. Uy, en el coche de mi padre también, María Dolores Pradera y Los Panchos, que a veces se hacían los viajes muy largos. Entonces, que había 70 kilómetros y podían ser 3 horas también, vamos. Ojalá eso, ¿no? Haber vivido una época de diálogo donde ponías tú alguna que querías de vez en cuando. Ha marcado nuestra infancia, O sea. No existía, los 90 fueron muy duros para todo. Pero era cassettes en esa época en el auto. Sí. Sí. En nuestra infancia sí. Vivían más. Yo casetes. Tú eres más joven. Vos sos más de los CDs en el auto. Sí, vivimos más CDs, sí. Sí, pero tampoco te dejaban intervenir. Vivimos el mejor disco de Maná con diferencia, que es Grandes Éxitos. Sí. Y eso, vamos, lo quemamos importantemente, sí. No le hubiera gustado a la novia del padre de Tiago, ¿no? Que es más de zumba y cosas así. Oye, nos ha resultado muy rechiflante que Pedro Mairal nos ha traído los nuevos, la novela, pero también nos ha llegado un poco la previa. A veces nos pasa que hay quien parece que trae un ensayo y son los apuntes de un ensayo que iba a escribir, pero luego se aburrió y no lo escribió, y esta vez es como una previa que además te la ha intervenido. Se llama La novela inexistente, notas sobre la creación de los nuevos de Pedro Mairal. Sí. Y Charlie Mito ha decidido intervenirla. Entonces, aparte de conseguir información sobre la novela en formato muy resumido, no se puede creer. Es maravilla pura. Estos son dibujos tuyos, Charlie. Sí. Mirá vos. Tomando notas sobre... Qué vergüenza que yo tengo dibujos míos. Pero me recuerdas mucho a Giacometti, ¿eh? Muy bien. Mirá vos. Sí. Qué elogio. Aquí sale la moneda, el mechero y la llave del auto. Este libro me lo hicieron escribir los catalanes, que son muy exigentes los catalanes. Hacen cosas y exigen cosas. Sí, y a mí me viene bien, soy hijo de rigor. Y después de escribir el libro me pidieron que escriba un libro sobre cómo escribir libros. Yo decía, pará un poco, por favor. Así que salió este cuadernillo que se llama La novela inexistente, y que es efectivamente cómo escribí la novela, que ahora está muy mejorado por Charlie. Es espectacular. Ha dibujado por todas partes. Por todas partes, no podía parar de tomar apuntes, notas, de todo. Aquí estamos muy a favor de intervenir. Me recordó mucho a libros. unos extras de DVD, o sea, tener la posibilidad de escuchar al autor, ¿no?, de la novela, los nuevos. Sí, claro, cuando ponías eso que estaba al final, ¿no? Eso es, esos capítulos el director extra. Hablando y esas cosas. Que también es muy de los 90, o sea... Sí, además te has dibujado a ti mismo en los bordes en algunos casos, ¿no? Sí, hay cositas. A mí me parece siempre un abismo todo el contenido making of, porque dices, bueno, efectivamente, si tu obra es digna de un anexo, pues puede estar muy bien, pero a veces dices, igual puede ser una explicación de por qué es así de malo. Sí. No, pueden decir, qué pesado el tipo, cerrás el libro y sigue hablando. Sigue el tío contando. Déjame contarte ahora cómo lo he hecho. Trae la previa. Bueno, dale duro antes de que lleguemos a Durero. Sí. Una pregunta clásica que nos gusta hacer desde Café es cómo fue tu primer día de colegio y si lloraste. Me van a hacer llorar. Tengo un recuerdo terrible, pero más del jardín de infantes. ¿Cómo se llama acá el jardín de infantes? La guardería. La guardería. Agarrado al alambrado como un preso.
diciendo ¡mamá! Y mi madre también llorando probablemente, como una separación rompiendo el Edipo por primera vez. Sí, tengo un recuerdo muy doloroso de como un perro que lo dejas en la guardería. Es como un destierro, ¿no? Poco más o menos. Sí, ¿no? Y además mirando para atrás, ¿con quién me dejan acá? Igual es Argentina, sí. Todas las guarderías llenas de gente, ¿no? Porque siempre pensamos que sois mucho más pasionales, que más sentidos. Pero mi hermana, por ejemplo, en el mismo primer día, el cuento de mi madre es que llegó, la miró a mi madre y le dijo, andate, papelón. O sea que era una cuestión de personalidad mía, de muy pegote, ¿no? O sea, que esa tía que se le transparenta a la mamá. Sí, ¿no? sí, claro, completamente. fantaseamos con la idea de que igual fuera un tópico de Argentina, que es que siempre lloras en la guardería y al lado los psicoanalistas empiezan a frotarse las manos. Como aquí también se llora. No, o por ahí los psicoanalistas españoles dicen, vamos a hacer llorar a los niños en las guarderías acá. Así empezamos a tener más clientes, ¿no? Claro. Igual se están infectando de psicoanálisis los españoles. En los últimos 20 años lo noto más presente. Mucha terapia, sí, en este libro y por el mundo, ¿no? Y porque nos sobraban psicoanalistas argentinos y los mandamos. Nos hemos ido exportando. Este libro ya se parece mucho al de todos los demás, llévatelo para Europa, a ver qué parece. Y luego, o sea, para continuar con los destierros, enseguida llegué a la página 47 de la novela Inexistente, que es la imagen de Adán y Eva, que están en el Prado, ¿no? De Durero. Y lo que te quería preguntar es, ¿tanto Tiago, Pilar y Bruno están viviendo un destierro? ¿Lo han vivido? ¿O...? Es buena la palabra destierro, porque no solo geográfico el destierro, ¿no? Bueno, sí. Una expulsión del paraíso, ¿no? Adán y Eva los expulsan del paraíso. Cuando Pilar ve ese cuadro en el Prado, lo ve a Adán muy parecido a Tiago y le da mucha ternura, y los ve así. Y a mí me pasó esa experiencia. En el Prado hay crucifixiones, decapitaciones. Es una cosa muy violenta. Sí. Guerra, fusilamientos. Está Cronos comiéndose al hijo así, de Goya. Y de pronto los ves a estos dos ahí en pelotas así pajareando, como entrando al mundo. Como en la lobería. Y te da ganas de decirle, no entren acá. No entren. No es por aquí. La fantasía de Costilla, idiota. Sí, y a Pilar le agarra eso cuando ve ese cuadro, les da ganas de cuidarlos, pero también siente que tienen que entrar, tienen que sufrir ese destierro. Tienen que salir de ese paraíso, y es así. A los jóvenes no les puedes ahorrar el dolor, como a los hijos tampoco, y como a los personajes de tu historia. Es inevitable. Si no hay dolor, no hay historia, no hay crecimiento, ¿no? Así de duro es. Pero a la vez tienen esa fuerza. Pero Durero aparece mucho además, ¿no? Porque hay incluso menciones al autorretrato de Durero con 28 años, ¿no? Porque Tiago se ve a sí mismo un poco así, ¿no? Con una melena larga, como tipo el propio Durero, ¿no? Estaba que crujía Durero, de aquella. Pues ya ves cómo está Tiago. Está bien morocho. Bien morocho, pero en rubio. Es como Rubiales, así que no computa como morocho, ¿no? Yo recuerdo, a esa edad yo tenía el pelo unos bucles así hasta acá. O sea que eres Durero otra vez, ¿no? Bueno, aquí hay mucha referencia. Por ahí quería. Y estaba parado en una esquina en Buenos Aires con mi melena, y pasan unos fleteros que son los que mueven, o sea, pequeñas mudanzas, ¿no? Pasan así muy despacito y uno me mira y yo dije, me va a decir algo. Y me dice, rubia. Lo hizo, un gran triunfo lo hizo perfecto. Fue muy gracioso. A mí me dolió, por supuesto, pero lo hizo perfecto, ¿no? Creo que después me corté el pelo. Un poco para evitar dramas, ¿no? A mí de los personajes que más gracia me hacen es Side Bob, que es como llaman Bruno y Tiago a la novia del padre, ¿no? Y me gusta cómo explican cómo cocina, ¿no? O sea, cómo se le nota ese odio, ¿no? De toda su violencia agazapada afloraba en cómo se le iba la mano con la sal, ¿no? Y cómo explicaba un poco como que todo estaba malísimo porque ella es violenta cocinando porque odia cocinar, ¿no? Y porque además te aprendió por Instagram, entonces le quedan muy lindas las ensaladas, pero son una patada en el paladar.
Stop al poke, ¿no? Vinagre, sal. Sí, es como que lo que la violenta a cocinar se las manda ahí en una especie de comida no apta para consumo humano. 2% por debajo de la dosis mortal, como decía Bender. Eso es. Solo peor un ukelele sonando en el entorno, ¿no? Bueno, no sé si queréis hablar de más cuestiones. Yo una última hay pregunta es, te he escuchado en otra entrevista que lo difícil que ha sido hacer anacrológica la novela, ¿no? El tema de meter móviles, gente joven, sí, que ha sido complicado. Y me gustó mucho escucharte decir que lo que más te interesa de WhatsApp son los mensajes borrados o eliminados. Sí. Sí, porque si vos pensás, los móviles arruinan todas las historias, ¿no? Esto lo dice Cassiari en algún lado, que, no sé, ponele Romeo y Julieta, ¿no? Ahí Julieta le manda un mensajito, me voy a hacer la muerta. No vengas hoy. Sí. Llego tarde. No te asustes, ¿no? O Hansel y Gretel le mandan un mensaje a la mamá, se nos perdieron las miguitas, se las comió un pajarito, estamos perdidos en la cabaña de una bruja. Hay una señora muy rara. Se acabó la historia, ¿no? Entonces, el móvil puede ser un arruinador de historias, pero también tiene buenas cosas. Porque primero, en tu móvil aflora toda tu intimidad. Entonces eso, para sacar las cosas para afuera, es muy útil, ¿no? Y después los mensajes no enviados. ¿Que te gustan o que no te ¿Por gustan? qué borró? No, ¿por qué mensaje sí, borrado? sí. ¿Por qué? ¿Por qué borraste ese mensaje? Entonces, siempre hay alguien que pone ojitos mirando hacia arriba cuando hay uno borrado, ¿no? Si vos pensás, por ejemplo, un personaje sale de su casa. Belandia, por ejemplo. Y dice en el mensaje, empieza a grabar un mensaje. Ahora voy a ir para allá y van a ver lo que va a pasar. Les voy a agarrar el cogote a todos, les voy a pegar, no sé qué. Y lo borra. Y manda otro. Bueno, estoy yendo para allá. Y ya está, ya el lector dice, acá hay una venganza. Se puede decir, hay algo, tal. Podríamos decir, nada de ukeleles, nada de audionotas que las odiamos profundamente, ¿no? Somos más de que nos manden mensajes, pero escritos. Sí. ¿Por qué los ukeleles no? A ver, dale. Ay, no sé, porque aquí hay cierta inquina, ¿no? En el libro contra los ukeleles, que nosotros hacemos nuestra un poco por la historia, ¿no? A ver, es cierto que una persona que hay detrás de un ukelele normalmente tiene una historia. Hay una historia. Stop ukeleles, ¿no? Stop Pedro, di la verdad, tienes ukeleles en casa. Sí. Tienes muchas guitarras porque hemos visto planos. El ukelele me hizo mucho bien porque fue una manera de volver a entrar a la guitarra. Hay un momento en la guitarra que a él no le pasó porque toca muy bien, Ivonne, en que te das cuenta que no vas a ser Paco de Lucía y te da una rabia. No, pero eso me pasó muy pronto. Pero que no te pille esa reflexión con un ukelele No, yo abandoné la guitarra con rabia y empezar a tocar cuando le regalé un ukelele a mi hija y se lo empecé a robar y ahí volvieron las melodías a mis poemas, a las letras. Y después volví a la guitarra ya sin enojo y recuperé la música gracias a que eso era un pequeño juguete. No era un instrumento musical, eso era lo lindo. Yo te estoy imaginando en una hoguera, en la playa, el que se queda ahí, de la guitarra. Nunca me salió bien, no. Es gracioso porque lo mejor del ukelele es que te devolvió a la guitarra. Sí, exactamente. Dices, no soy Paco de Lucía, pero no soy un ukelele tampoco. Sí, exactamente. No, y podés tocar mal. Nadie espera que toques Bach o Paco de Lucía con el ukelele. Entonces me bajó un poco la autoexigencia. Uno verde Rainbow, ¿no? Que es un poco lo que está esperando todo el mundo cuando alguien ve un ukelele y dice, ya llegan los hawaianos. En la novela hay Tiago propone organizar una gran quema de ukeleles. Traiga su ukelele y quémelo en la gran fogata. Deje morir esta parte de sí mismo en este lugar en concreto. Pues yo creo que podemos terminar pensando en si hacemos una recopilación de ukeleles, si os parece, y los quemamos muy contentos con Pedro Mairal. Qué bueno. Te agradecemos mucho que hayas estado en Café Valparaíso aquí con los nuevos y también con la novela Inexistente, que nos ha parecido rechiflante. Qué bueno. ¿Se la regalamos gracias. O te la vuelves a llevar? No, es para él. Qué bueno. Está intervenida. Es un incunable. Muy intervenida, ahora. hombre. Qué bueno. Les agradezco a los tres, la verdad. Muchísimas gracias por este rato. Me hicieron reír y también pensar sobre mi libro. Me voy a quedar pensando algunas cosas y voy a generar unas respuestas geniales, pero ya tarde. Bueno, para la próxima, ¿eh? Habrá tiempo. Gracias, Pedro. Gracias. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Yo quería pediros una cosa expresamente a los adolescentes de género masculino, y es que dejéis de engolar la voz. Es
sencillamente ridículo y muy molesto. Si podéis empezar a comunicaros como si tuvieseis la voz que tenéis, todos seremos mucho más felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Ya vale. Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandi en la música en directo. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso. Nos tienes en WOW y en tus agregadores favoritos. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Producción.